¿Qual número es? No creo que esté en el himnario en español. No lo escucho. Yo tampoco escucho. Creo que no se escucha. Creo que faltó poner en donde dice compartir sonido de la computadora. Cancelar. Vamos a ver. Fallas técnicas.
¿Está Guillermo Morales por ahí? Salió de la reunión. Diego Fernández, ¿será que puedes dar la primera oración? Por Sí, buenas tardes. Nuestro Padre Celestial, esta hermosa tarde estamos muy agradecidos por esa oportunidad que tenemos de estar aquí, un grupo de tus hijos reunido a través del internet para poder tener esta capacitación, esta charla con el presidente y hermana por la oportunidad de reencontrarnos después de algún tiempo y de poder vernos y saludarnos. Te damos gracias por la vida, por tus bendiciones que nos das día con día. Te pedimos que bendigas a la familia de cada uno de los ex misioneros que están acá, que bendigas a los misioneros que están en todo el mundo, especialmente en la misión Cobán, al presidente Pou, a su esposa y a sus hijos. Bendícenos y protégenos durante estos tiempos que estamos viviendo. Te pedimos y agradecemos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermana Suchiri Cervantes, ahora es su tiempo para el minuto espiritual. Y muchas gracias a Diego por la oración. Gracias, hermano. Voy a compartir dos escrituras. La primera escritura se encuentra en Mosías 2:41 y dice: además quisiera que consideráis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado interminable de felicidad. O recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. Entonces me gusta mucho esta escritura porque habla acerca, o nos recuerda, cuán felices vamos a ser cuando guardamos los mandamientos. Y en cuanto a la lectura de esta semana, me gustó una escritura muy especial, que está en Lamán 8:15, que dice: y así como cuantos miraron a esa serpiente, vivieron. De la misma manera, cuantos miraren al Hijo de Dios con fe, teniendo un espíritu contrito, vivirán, sí, esa vida que es eterna. Entonces, me impactó mucho esta escritura porque sabemos cuál es el camino y sabemos que Jesucristo es ese camino que nos puede llevar de regreso a nuestro antiguo hogar. Sé que Él vive y que es nuestro Redentor, que Él nos ama y nos conoce. Sé que en este tiempo difícil que todos estamos pasando, Él nos da ese consuelo y esa paz que necesitamos. Sé que el Padre Celestial está pendiente de cada uno de sus hijos y de nosotros también. Esto se los comparto con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Igual recalco, muchas gracias a Diego Fernández por la primera oración y a Cervantes por ese minuto espiritual. Bueno, a lo que vinimos, ¿verdad? Le damos la cordial bienvenida a la hermana Pou y al presidente Pou. Y pues gracias, presidente y hermana Pou, por poder acompañarnos en este tiempo, a aclarar algunas dudas que tenemos como misioneros. Y bueno, al principio teníamos 10 preguntas, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer solo 6 preguntas y vamos a hacerlo en el siguiente orden. Las primeras 3 preguntas van a ser por, primero, Jaime Galaviz de México, luego Mónica Fernández de Chile y la tercera pregunta va a ser por Ricardo Jesús Salgado de Honduras. Entonces, el tiempo es de usted. Gracias, Zurdo. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué le hubiera...? Oh, sí, lo siento. Un momento. Antes de llegar a la primera pregunta, me gustaría que todos, absolutamente todos, si no lograron enviar sus preguntas, escríbanlas ahora. Mientras Líder Galaviz comparte su primera pregunta, escriban todas las preguntas. Después de estas 6 preguntas, veremos las preguntas adicionales que tenemos conforme el tiempo. Y si al final nos queda un tiempo, me gustaría que
nos gustaría con mi esposa, si en este transcurso del tiempo todavía quedan preguntas sin responder de las que hayan anotado, entonces quizás podremos también responderlas. Ya escucharon, ahí hacen sus preguntas. Si hay tiempo, pregunten y pregunten. Anótenlas, Debe, y Jaime. pueden recibir Gracias, respuestas. usted presente. Adelante. Ok, ahora sí. Entonces la pregunta, presidente Pau, es, ¿qué le hubiera gustado haber aprendido sobre la vida o el evangelio cuando era adulto soltero? Les voy a confesar algo antes de responder la pregunta. Justamente al verles ahí enfrente y tratar de ver las preguntas que tenían, yo le dije a mi esposa que probablemente no iba a ser prudente responder las preguntas en el orden que fueron estructuradas en el link. Pero yo le dije, creo que valdría la pena que empecemos con una pregunta puntual. Y mi esposa les va a decir cuál era la pregunta que yo le dije con qué íbamos a empezar. Y la segunda pregunta que dice, ¿qué le hubiera gustado haber aprendido sobre la vida o el evangelio cuando era adulto soltero? Estamos empezando con la misma. Solo quería referirme a este punto. Punto número 1. Bueno, mi esposa va a ir agregando sus pensamientos también, pero cuando vemos esta pregunta, esta pregunta tiene mucho que ver con el recorrido después de la misión, es decir, el tratar de voltear la vista hacia atrás, no como la esposa de Lot en el Antiguo Testamento, sino de tratar de aprender las lecciones más importantes para poder progresar y poder avanzar. Tal vez en primera instancia me hubiera gustado a estas alturas, sobre la vida principalmente, con una perspectiva eterna, me hubiera gustado entender, aún antes de venir a la misión, lo importante y lo urgente que es el matrimonio en la vida de una persona en la perspectiva eterna. Es decir, me hubiera encantado que quizás a los 16, 17 años yo tuviera claro ese principio y esa doctrina para que cuando me fui a la misión me hubiese gustado ir a la edad apropiada, que yo me fui hasta los 22 años, meses más, no me fui a los 19 años, pero me hubiese gustado haber aprendido esa lección, porque si lo hubiese aprendido, les aseguro que yo hubiera corrido a toda prisa para casarme. Pero no lo aprendí, no lo entendí. Permití que el tiempo pudiera darse en alguna medida a la voluntad del Señor después de haber hecho mi parte por buscar a mi esposa. Pero ahora que lo veo, son 17 años atrás, yo digo, wow, han sido 17 años maravillosos. Me encantaría que fueran 25 años maravillosos, pero por alguna razón no lo aprendí, no lo entendí. Y entonces, y mucho de lo que enseñaban las autoridades generales y los profetas, sencillamente decía, sí, parece muy bueno, pero puedo esperar. Ese es un primer elemento que quizás me hubiera gustado aprender sobre la vida. Lo importante y lo urgente que es el matrimonio, y precisamente no por la importancia eterna, sino que es increíble cómo es que una persona, un joven que ha tenido experiencias espirituales en el campo misional, puede acelerar su madurez en todos los aspectos de su vida por dar un paso hacia el matrimonio. Maduramos mentalmente,
maduramos económicamente incluso. Hay un ejemplo que siempre procuro enseñar cuando hablamos de estos temas, y es la lección de los 20 quetzales. ¿Qué es capaz de hacer un joven soltero con 20 quetzales? Y vamos a imaginar la escena que salimos de casa, caminamos con 20 quetzales en la bolsa por las calles y de pronto aparece el rótulo helado Sarita y una banana split que vale 20 quetzales o una nevada de chocolate con Coca-Cola, 20 quetzales. Es increíble que un joven va a ir prácticamente corriendo detrás de este helado y gastaría sus 20 quetzales sin importar lo que venga más adelante, más tarde o mañana. Lo único que le interesa ahora es disfrutar una banana split o una nevada. Y si usted se casa, encuentra a su compañera eterna o compañero eterno y se casa, tiene estos 20 quetzales en la bolsa, su esposa está en la casa y usted sale por la calle a hacer algunos mandados o cosas por el estilo, y nuevamente se encuentra con helado Sarita. Tiene 20 quetzales, tiene una banana split, tiene una nevada, pero solo por el hecho de que usted es casado, su mente va a retener gastar esos 20 quetzales. No va a comprarse el helado, no se lo compra. El soltero se lo compra, el casado no se lo compra. Porque antes de decidir si compra el helado, primero cruza por su mente su esposa o su esposo. Y luego vuelve a pensar si debería de comprar el helado. Y la condición de casado le salva los 20 quetzales en la bolsa. Entonces, no es el hecho si es que usted tiene demasiado dinero para sostener a un compañero o compañera. No, sencillamente el matrimonio transforma la mente para administrar las finanzas, los recursos, la vida, el progreso. Pero yo no lo entendía, ni aún cuando yo terminé la misión. Yo lo empecé a entender después de habernos casado con mi esposa. Si hubiese aprendido eso antes, yo les digo que no estuviera en la condición de ninguno de ustedes ahora mismo. Yo haría todo lo que estuviera a mi alcance para disfrutar, trabajar en esa meta particularmente, porque es la esencia del progreso, no solamente temporal, sino espiritual. ¿Qué tiene para agregar? Bueno, yo conocí la iglesia cuando tenía 17 años. Entonces, tuve poco tiempo para poder participar en seminario, pero el poco tiempo que tuve para poder aprender hizo que mi testimonio creciera. Pero si hubieran sido diferentes las circunstancias, hubiese crecido en la iglesia, hubiese tenido, bueno, más conocimiento del evangelio, pienso que tendría pues mucho más disposición, ¿verdad? De no posponer tantas cosas en mi vida, tanto temporales como espirituales, porque entendería, como ahora entiendo, de que el Señor siempre prepara el camino para poder lograr muchas cosas, y que lo que tenemos que tener es mucha fe y creer en el Padre Celestial de que cualquier decisión que tomemos, siempre y cuando la consultemos a Él y podamos sentirnos bien con eso, o tengamos un sentimiento, ¿verdad?, de que el Señor acepta lo que estamos haciendo, estaríamos más dispuestos de poder actuar. Muy bien.
No sé si eso ayuda, Elder Galaviz y todos los demás. Yo creo que sí, ayuda muchísimo. Ok. Podríamos hablar, creo que podría ser una lista larga, pero en orden de prioridad, esa sería una lección importante que me hubiese gustado aprender un poco más atrás que en el tiempo que yo lo aprendí. ¿Quién tiene la segunda pregunta? Yo tengo la segunda pregunta. Adelante. Bueno, era, ¿de qué manera podemos obtener muchas experiencias espirituales durante nuestra vida social y profesional? Muy bien. Cuando uno tiene la oportunidad de servir la misión, solo déjenme abrir una cita aquí. Ok. Cuando uno tiene la oportunidad de servir la misión, el obispo Christopher Waddell, él compartió lo que sucede en la misión y lo que debería de suceder después de la misión. El Elder Waddell dijo, de la manera que el Señor decida bendecirnos en el transcurso de una misión, las bendiciones del servicio misional no están diseñadas para terminar cuando somos relevados por nuestro presidente de estaca. Su misión es un campo de entrenamiento para toda la vida. Las experiencias, lecciones y testimonio obtenidos por medio de un servicio fiel están destinados a proporcionar una base centrada en el Evangelio que persistirá durante la vida mortal y en las eternidades. ¿Qué significa esto? Significa básicamente, si modificáramos algunos términos en esta cita, la cita textualmente dice, las bendiciones del servicio misional no están diseñadas para terminar cuando somos relevados por nuestro presidente de estaca. Si modificamos ese término por experiencias espirituales, entonces sería, las experiencias espirituales del servicio misional no están diseñadas para terminar cuando somos relevados por nuestro presidente de estaca. Entonces eso implica que las experiencias espirituales, para poder obtener muchas experiencias espirituales de nuestra vida en cualquier ámbito, sencillamente tenemos que recordar qué teníamos que hacer como misioneros para poder tener experiencias espirituales. Y entonces ese precio de una experiencia espiritual no cambia en la vida. En otras palabras, si yo tenía que estudiar con más diligencia las escrituras para disfrutar más plenamente experiencias espirituales en el campo misional, entonces en la vida no va a ser nada diferente, va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué cosas hacía yo como misionero que me generaban experiencias espirituales? Y entonces esas cosas seguirán acompañándome toda la vida. ¿Por qué razón? El obispo Waddell dice, porque su misión es un campo de entrenamiento para toda la vida. De tal manera que las experiencias, las lecciones y el testimonio que uno obtiene a causa de un servicio fiel están destinados a proporcionar una base. Todo lo que ha sucedido en la misión es solamente una base. Y cuando ya volvemos a casa, nosotros continuamos edificando y continuamos construyendo sobre esa base que está centrada en el Evangelio. Y persistirá, dijo el obispo Waddell, no solamente durante la vida mortal, sino persistirá en las eternidades. Así que no cambian los principios. Va a ser exactamente lo mismo. Y si uno deja de hacer esas cosas pequeñas en la vida social, en la vida profesional, pues obviamente no habrá tales como tener un ambiente adecuado para una experiencia espiritual.
Y este punto es interesante porque tanto en nuestra vida social como en nuestra vida profesional, resulta ser de que nosotros nos vamos a asociar. Creo que en la vida social nosotros podemos tener el cuidado propio de ver con quiénes nos relacionamos. El permitir o no permitir estar entre personas que tengan los mismos valores o valores totalmente diferentes. Mientras que en el campo profesional no podemos elegir. Ahí nos va a tocar convivir y compartir con quien esté más o menos en la línea del trabajo que desarrollemos. Sin embargo, aún en estas condiciones, uno puede tomar la determinación de cómo mantener su nivel espiritual. Cómo lograr permitir que estas experiencias espirituales o la inspiración del Espíritu nos permita ser guiados en todo momento. ¿Algo al respecto? Bueno, solo para agregar, no podemos evitar tener una vida social y tampoco, pues, en nuestra vida profesional tampoco podemos evitar muchas personas, como bien decía el presidente. Pero es ahí donde nosotros tenemos que ser más íntegros, estar en el mundo, más no ser del mundo, ¿verdad? Entonces, vivir íntegros y vivir de acuerdo a los principios que hemos aprendido. Entonces, es cuestión de integridad de uno mismo, ¿verdad? Porque una vida social debemos tenerla, no podemos aislarnos, necesitamos tener una vida social y seguir preparándonos, por supuesto, una vida profesional, porque es para poder también tener un buen futuro para nuestra propia familia también. Gracias. Entonces, los pequeños hábitos aprendidos en la misión son los mismos pequeños hábitos que nos sostendrán a lo largo de nuestra vida. Siguiente. ¿Quién tenía la tercera pregunta? Esta pregunta se la vamos a dejar a mi esposa. Si me permite a mí, voy a agregar algo. Yo tengo la tercera pregunta. Adelante. Dice, ¿por qué Satanás nos pone pruebas más difíciles que antes y durante la misión? Bueno, durante la misión, y lo veo así, ustedes son apartados, cuentan siempre con la compañía del Espíritu Santo, ¿verdad? Y son apartados de todo lo malo del mundo. Pero cuando están fuera ya del campo misional, están como que, bueno, siempre cuentan con la compañía del Espíritu, pero ya dependen ya de ustedes mismos. Entonces, pienso que Satanás, pues, ustedes están como más vulnerables. Él sabe el potencial que cada uno de ustedes tiene. Y depende de ustedes el acceder o no a estas tentaciones. Y recuerdo, ¿verdad? La experiencia de Job, ¿verdad? Que él fue tentado de muchas maneras y sin embargo él siempre estuvo dispuesto a poder defender lo que él creía, a poder seguir siempre o recordar siempre al Padre Celestial. Entonces, yo sé que el Padre Celestial pues desea lo mejor para cada uno de nosotros y el enemigo pues quiere que nosotros seamos miserables al igual que él, entonces nos prueba en todo momento. Pero el que nosotros caigamos o no en las tentaciones va a depender de cada uno de nosotros. Gracias. Muy bien. Solo permítame ubicar aquí algunas referencias.
Y preparen sus escrituras. Preparen sus escrituras para repasar algunos pensamientos respecto a por qué Satanás nos pone pruebas más difíciles que antes y durante la misión. Muy bien. Primeramente debemos tener claridad de que en esta escena de la obra más importante para nuestro progreso espiritual, hay 3 actores. El actor principal y el actor número 1 es nuestro Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo. La Trinidad. Y entonces el Señor ha establecido en Moisés 1:39 cuál es la función que ellos tienen. Es decir, por qué son los actores principales. Si alguien lo tiene, puede abrir su micrófono y nos ayuda a leerlo. ¿Quién lo tiene? Yo lo tengo. Por favor, abriendo el micrófono. Dice, porque aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Muy bien. La Trinidad tiene un propósito. Los 3 juntos tienen un propósito. ¿Cuál es su propósito según esta escritura entonces? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su trabajo? Llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y ellos a eso se dedican las 24 horas del día. Se van a dedicar las 24 horas del día a hacer la obra que les corresponde, que es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Su dedicación principal, lo que le quita el sueño, su trabajo constante, su ocupación las 24 horas, será llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Segundo actor, Doctrina y Convenios 10:12. Quien lo tiene, abre micrófonos y vamos adelante. ¿Quién es el segundo actor? Yo lo tengo, presidente. Por favor, adelante. Hermana Ramos. Y de esta manera el diablo ha procurado poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra. Gracias. ¿Quién es el segundo actor en esta escena? Satanás. ¿Verdad? Satanás, el adversario, el enemigo. ¿Cuál es su dedicación? ¿A qué se ocupa él las 24 horas del día? A destruir el plan de Dios. Él va a trabajar todos los días con el único propósito de intentar destruir la obra que el Señor Jesucristo con su Padre y el Espíritu Santo procuran llevar adelante. Entonces, la Trinidad ocupa las 24 horas del día para llevar adelante su obra. Y el adversario ocupa las 24 horas del día para llevar adelante también su obra, que es destruir, poner en marcha un plan astuto para destruir esta obra, la obra del Señor. Tercer actor, Doctrina y Convenios 11:20. ¿Quién es el tercer actor? Abre el micrófono y nos lee la escritura o nos dice lo que encontró. Tengo la escritura, dice, he aquí, esta es tu obra, guardar mis mandamientos, sí, con todo tu poder, mente y fuerza. Entonces, seríamos nosotros el tercer actor. Ok, ahora imagínense la escena.
El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo están procurando todos los días llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. En contraposición, el diablo está tratando de poner en marcha su plan astuto para destruir esa obra. Eso significa que cada uno de nosotros, cada mañana o cada día, recibe dos fuerzas. Recibe la fuerza del que desea llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna, pero también recibe la fuerza del que desea destruir esta obra. La pregunta importante es, ¿cómo nosotros podemos beneficiarnos o ser afectados por uno o por otro? ¿Qué hace la diferencia? ¿Qué determina si yo soy beneficiado o soy afectado? La obediencia a los mandamientos, digo yo. La obediencia, porque ese es mi único trabajo en toda esta escena, es obedecer, guardar los mandamientos. Y el Señor especifica cómo. Con toda tu alma, mente y fuerza, o alma, poder y fuerza. En otras palabras, obedecer sencillamente es lo que nos permite mantenernos de pie. La pregunta entonces, ¿por qué Satanás nos pone pruebas más difíciles que antes y durante la misión? En realidad, las pruebas tienen la misma fuerza. La misma fuerza y las mismas tentaciones que nos ponía antes, durante y después de la misión son exactamente las mismas. La única diferencia radica en mi compromiso y en el nivel de obediencia para poder sentir si son más fuertes o son menos fuertes. Y tal vez la lección más importante que podemos aprender de todo esto es el modelo simple que el Señor enseña en el libro de Éter. Éter capítulo 12, versículo 27. Si lo tiene, abre micrófono y nos lee la escritura. Yo puedo leer. Adelante. Dice, y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que que se humillen ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que todas las cosas débiles sean fuertes para ellos. Gracias. Yo quiero sacar en pedacitos este versículo para poder entenderlo mejor. Frase número 1. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Resulta importante e interesante que durante 18 meses, 24 meses de servicio misional, independientemente de la cantidad de esfuerzo que hagamos, de todas maneras nos acercaremos a Cristo. Seremos diferentes. Ninguno de ustedes regresó de la misión siendo exactamente iguales de cómo empezaron. Si no progresaron totalmente, estoy seguro que progresaron algo, pero nadie regresó igual. Y eso significa que esos esfuerzos permitió venir a Cristo. Pero pongamos mucha atención. Si los hombres vienen a mí, ¿qué es lo que pasa? Les mostraré su debilidad. En otras palabras, significa, si usted hace un esfuerzo como misionero por progresar espiritualmente, voy a abrir sus ojos. Va a poder ver cosas que usted no miraba antes. Pero particularmente vamos a empezar a ver mis debilidades, mis flaquezas, los problemas que yo tengo. Y ahora sí los puedo ver sencillamente porque yo he decidido ir a Cristo. Si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Pero aquí, en esta lección,
hay un engaño del plan astuto que pretende destruir la obra. Porque cuando nosotros empezamos a ver nuestras debilidades, que somos más tentados, que hay muchos problemas más que tenemos que enfrentar, no es porque las cosas estén mal. Éter dice, es porque yo estoy esforzándome por venir a Cristo, entonces ahora veo un poco más claro. Ahora puedo ver un poco más los problemas personales que yo tengo. Y cuando yo soy claro de esas debilidades y estas flaquezas, entonces Satanás va a ponerme más opciones porque ya puedo ver que esa es una debilidad mía. Por poner un ejemplo, su debilidad es comer pasteles. Va a venir Satanás y le va a poner 5 variedades de pasteles, 10 variedades de pasteles, porque sabe que eso es lo que a usted le gusta, lo que a usted le encanta. Y ahora usted está muy claro de verlo, sencillamente porque hemos venido a Cristo. La expiación de Jesucristo, por ejemplo, habla de qué es lo que pasa con este momento. El elder Bruce C. Hafen, del primer quórum de los 70, él dijo, si tienen problemas, en otras palabras, si tienen tentaciones o si tienen pruebas, no piensen que algo anda mal con ustedes. El luchar con ellos es la esencia misma del propósito de la vida. Al acercarnos a Dios, Él nos mostrará nuestras debilidades y por medio de ellas nos hará más sensatos y más fuertes. Si están descubriendo más sus debilidades, en otras palabras, se siente menos fuerte ante las tentaciones, es posible que eso signifique que se están acercando más a Dios y no que se estén alejando. Pero el plan astuto que pretende destruir la obra nos enseña un concepto contrario. Mientras más debilidades veo, Satanás puede venir y decir, usted está muy lejos del Señor. Los pocos esfuerzos que está haciendo por mantenerse activo en la iglesia no sirven, no valen. Porque usted tiene muchas debilidades. Antes de la misión usted tenía una debilidad, ahora tiene 6. No, pero no es porque anda algo mal, sino que el modelo del Señor dice, si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. De tal cuenta que mientras más me acerco al Señor, más debilidades voy a encontrar y más opciones de tentaciones Satanás va a presentarme. Porque él quiere probar si estas debilidades puede él sacarle ventaja o el Señor en su modelo puede lograr su propósito. ¿Y cuál es su propósito? La Escritura sigue diciendo, doy a los hombres debilidad para que sean humildes. Y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. De tal manera que Satanás va a ponernos más pruebas sencillamente porque ahora estamos más conscientes de nuestras debilidades. Y en resumen, las tentaciones no es que sean más fuertes, no, sencillamente es que son más abundantes. Hay más opciones porque Satanás ahora sabe que usted entiende cuál es su debilidad. Y entonces, como mencionaba mi esposa, lo malo no es ser tentado. Lo malo siempre será caer en la tentación. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Si Satanás me trae 10 tentaciones, yo le digo, bienvenido, gracias. Pero yo voy a evitar caer en la tentación. Espero que eso ayude algo. Seguimos adelante. Gracias, presidente, por todas esas respuestas que nos ha dado. Ahora, para hacer un intermedio, vamos a tener un pequeño video. Luego seguirá dirigiendo Emilio Trujillo.
ever loved to do was letting go of everything I ever knew. 19 years of dreams left in my room as I buttoned up the jacket of my suit. And the hardest word I've ever loved to say was goodbye to my mom and walk away. Choking on my tie and on my tears as I walk down the hall into those years. And the sweetest song I ever loved to sing filled the empty sea on angels' wings. And the chorus filled my soul 5,000 strong. And I wished it would just go on and on. The firmest hand I've ever loved to shake was my trainer's with that big grin on his face. He grabbed my bag and put his arm around me and whispered, I'm gonna work those Mr. Max right off your feet. And the hardest words I've ever anguished for came just before some lady slammed the door. And my trainer left me hanging out to dry as a minute of painful silence rolled right by. But the hardest tears I've ever loved to cry fell as I opened up my mouth and testified. Between the tiny walls of a stranger's living room, the Spirit told their hearts my words were true. And the most wonderful sound I've ever heard is the sound of water running in the church. As someone I'd come to love got dressed in white, my eyes saw their first glimpse of heaven's light. The hardest thing I've ever come to see is a man down on his knees in agony. A drop of blood falls down on olive leaves, and for a moment he suffers there for me. The hardest thing I've ever loved to do was getting on this plane and coming home to you. In a million ways completely torn apart, as a land so far away still owns my heart. In the most sincere prayer I've ever prayed, I thank my God for each and every day, for the blessing of the man I've come to be. As I walk up and kiss my mama's cheek. Muchas gracias, hermano Zurdo, por ese video que ha hecho. Ahora vamos a seguir con las preguntas, que la siguiente pregunta la voy a hacer yo.
Después va a ser la quinta pregunta por hermana Alba y la sexta por la hermana González. Entonces, la pregunta que me asignaron es esta. ¿Cuál es el significado de las heces de la amarga copa? ¿A qué se refiere o qué nos quiere transmitir Jesucristo con esa expresión? Muy bien, vamos a ubicarnos en el pasaje de la Escritura para sacarle provecho a la lectura. Doctrina y Convenios 75:8. Creo que un elemento importante y clave que hay que entender de esta escritura es que el Señor tiene mucha claridad. Tiene mucha claridad en lo que sucederá con los justos y lo que sucederá con los inicuos. El Señor muchas veces en las escrituras deja bien claro su postura en cuanto a este asunto. Por ejemplo, en el encabezado de Salmo 75 leemos, Dios es el juez y los inicuos serán condenados. Y eso es sí o sí. No hay término medio, no hay probabilidades de que eso sea diferente y probablemente podríamos pensar que tal vez el Señor estaba un poco molesto esa vez que lo dijo, pero tal vez va a cambiar en el futuro. No, él no va a cambiar, ya está previsto. Y particularmente cuando habla de que los inicuos serán condenados, cuando habla de la consecuencia de la desobediencia, de la infidelidad, en el versículo 8 particularmente, donde está el término las heces de la amarga copa. ¿Quiere leerlo, por favor? 75:8. Dice, porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino es tinto, lleno de mixtura, y él lo derrama. Ciertamente todos los impíos de la tierra los sorberán y lo beberán hasta las heces. En otras palabras, el Señor lo que está queriendo transmitir, que la pregunta es, ¿a qué se refiere o qué nos quiere transmitir Jesucristo con esa expresión? Es sencillo. Es solamente que ningún inicuo puede esperar una pizca de algo bueno como consecuencia de sus actos. No puede esperar nada. Nada diferente a las consecuencias que el Señor ya ha predicho como parte de su plan. Y a eso se refiere justamente. Y lo beberán hasta las heces. Todo lo que corresponde al premio de un inicuo tendrá que consumirlo en su totalidad. Y entonces el Señor dice, el cáliz está en la mano de Jehová. En otras palabras, el juicio está en su mano y él ha decretado que los inicuos serán condenados. Y no podríamos pasar cualquier cantidad de tiempo buscando, pero ¿qué más significa? No, significa solo eso, que los inicuos serán condenados sí o sí. No hay vuelta de hoja. Siguiente pregunta. Entonces la pregunta es, ¿cómo estaré segura que tomaré la mejor decisión de casarme con la persona que estoy pensando? Si nos permite saber en quién está pensando, le puedo dar una mejor respuesta. Pues todavía no, presidente. No sé de quién fue la pregunta. Muy bien. Bueno, vamos a preguntarle a mi esposa cómo lo hizo. Y de pronto esa experiencia puede ayudarnos a ir un poco más a las escrituras y tratar de entender un poco más de cómo funciona.
han visto su dedicación, su fidelidad, ¿verdad? En guardar los mandamientos y en seguir siempre el ejemplo de Jesucristo. No sería difícil tomar la decisión, sí, me caso con esa persona. Y cuando tuve la oportunidad pues, de conocer al presidente, fue muy diferente, porque yo aún no conocía el Evangelio, pero el tiempo que tuvimos para poder compartir y poder ser novios, pude aprender, aparte de aprender cosas del Evangelio, yo pude ver la dedicación que él tenía en el poder servir, ¿verdad? En la obra del Señor desde entonces. Él daba todo de sí para poder servir en la obra. Era muy responsable. O sea, todas las cosas que él hacía no me alejaban pues de la meta que yo tenía personalmente, de poder conocer más a Jesucristo, de tener una familia eterna, porque cuando empecé a saber más del Evangelio y saber de que podía tener una familia eterna, todas esas cosas que él, bueno, esa relación me ofrecía, hicieron que yo pudiera tomar la decisión de poder casarme con él. Esa propuesta de poder llegar al templo, de saber de que íbamos a poder formar una familia eterna y que esa unión pues era sellada, ¿verdad? En la casa del Señor, me daba la confianza de poder tomar esa decisión. Y fue por eso que yo dije sí, porque pude haber tomado otra decisión o pude haber dicho que no, porque, bueno, nos casamos cuando yo tenía 19 años y en ese entonces la misión pues era hasta los 21 años en las mujeres y yo tenía el deseo de poder servir, pero estaba esta propuesta y de igual manera iba a ir al templo. Entonces decidí casarme. Y es por eso que ahora estamos donde estamos. Y todas estas bendiciones pues fueron o son fruto de la decisión que tomamos. Gracias. Bueno, en realidad, creo que debemos ser conscientes que en el matrimonio a veces cometemos un leve error de tratar de, por ejemplo, encontrar a la persona correcta para que la decisión sea correcta y segura. Y eso no funciona en la vida real. O sea, si nos afanamos por buscar a la persona correcta para poder confiar que la decisión será correcta y segura, entonces probablemente nos pasemos mucho tiempo esperando al príncipe azul, que cuando llegue no sea el tono de azul que esperábamos. Entonces, el estar seguro en tomar la mejor decisión radica más en qué tanto involucramos al Señor en esta decisión. El Elder Ballard habló un poco acerca de lo que puede hacer el Evangelio en la vida de hombres y mujeres. Y él dijo, el Evangelio de Jesucristo puede santificar a hombres y mujeres de la misma manera y por medio de los mismos principios. Es decir, el Evangelio de Jesucristo puede santificarnos mediante la fe, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo, que son requisitos para todos los hijos de Dios, sin importar si son hombres o si son mujeres. Y lo mismo se aplica a los convenios y a las bendiciones del templo. La obra y gloria de nuestro Padre es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna de sus hijos. Él nos ama a todos por igual y su don más grandioso, el don de la vida eterna,
se halla al alcance de todos. Y aunque el hombre y la mujer sean iguales ante Dios en cuanto a sus oportunidades eternas, tienen deberes diferentes, si bien igualmente importantes en su plan eterno. Debemos comprender que Dios contempla a todos sus hijos con infinita sabiduría y perfecta equidad. Como consecuencia, reconoce e incluso fomenta nuestras diferencias, pero a la vez nos da oportunidades similares para nuestro desarrollo y progreso. Muchas veces la diferencia que encontramos entre una persona y otra nos aleja o nos acerca a tomar una decisión de sí o no casarnos. Por ejemplo, nuestra experiencia con mi esposa. Esto es una charla, esta charla dura 2 horas, pero se las voy a resumir en minutos breves. Por ejemplo, cuando yo regresé de la misión, yo tenía un alto deseo de conocer a la persona correcta, no perfecta, persona correcta, para que pudiera alcanzar mi meta, mi deseo y mi anhelo de casarme en el lugar correcto. Sin embargo, cuando yo me puse la meta de asistir al templo cada mes, el templo me quedaba 8 horas de Senaú a la ciudad. 8 horas para llegar, un día para estar en el templo y 8 horas al día siguiente para regresar. 3 días cada mes era lo que yo invertía para poder ir al templo. Y me llevé 2 años entender que los jóvenes no van al templo. Así que visité el templo por 2 años sin ver a ni una joven, siquiera, que pudiera en alguna medida pensar, bueno, tal vez es ella. No, no habían jóvenes, no llegaban al templo. Y después de este tiempo pensé que la razón de por qué iba al templo no era para encontrar a la persona correcta en el templo, sino iba al templo para santificarme, para ser capaz de identificar a la persona correcta aún fuera del templo. Y cuando yo cambié este concepto en mi mente, que yo asistí al templo para estar mejor preparado espiritualmente, para conocer a la persona correcta, entonces, al regresar a Senaú, una tarde conversábamos con 2 de mis primas y una preocupación que ellas tenían era: Benjamín, ya son 2 años que han pasado que terminó la misión y aún no conocemos una novia y nos preocupa que el matrimonio no sea un tema importante en su vida. Yo les dije, pues sí he estado trabajando, solamente que no a la vista pública. De forma privada he estado trabajando en esta meta personal. Y de pronto, en la calle principal, subían y bajaban varias personas a la vez. Y cuando en un momento yo dirijo la vista a las personas que caminaban, yo tuve una impresión muy fuerte en el corazón y en la mente, que yo le dije a mi prima: hey, ¿puedes ver esa joven que camina por ahí? Y ella me la describió con su ropa. Yo le dije, sí, ella misma. Y ella dijo, ¿qué tiene? Ella va a ser mi esposa. Y entonces ella dijo, no es posible. ¿En qué cabeza cabe que un misionero retornado tenga que voltear a ver a gente que ni conoce y que ni siquiera es miembro de la iglesia y todavía decir que va a ser su esposa? Yo le dije, no lo sé. Solamente sé que ella va a ser mi esposa. Pocos días después, esta misma joven que yo vi caminar por la calle
participó en una actividad de la iglesia mientras despedían a su mejor amigo porque iba para la misión. Unos domingos después, los investigadores llevaron a un nuevo investigador a la iglesia, que después supimos que era el papá de esta joven. Y cuando este hermano se bautizó en la iglesia, un mes después, 2 de sus hijas se bautizaron. Y un mes siguiente se bautizó su mamá y su otra hermana. Y en tan solo 3 meses, toda la familia se había unido a la iglesia. Yo no hice nada. Absolutamente nada. El Señor hizo todo. Y entonces, posteriormente, cuando ella ya se había bautizado, yo fui y yo sabía que el Señor me había confirmado que ella sería mi esposa. Así que opté por preguntarle si aceptaba ser mi novia. E inmediatamente me dijo que no. Yo dije, ¿qué está pasando? El Señor me dijo que sí y ella me dice que no. Entonces yo pensé, está bien, no hay problema. El presidente tiene un grave problema. Para el presidente un sí es sí y un no es no. Así que ese no para mí era un no. Pero después otra de mis primas me dijo, no, primo, las mujeres somos muy complicadas. A veces decimos no, pero en el fondo sí queremos. No se deje vencer, primo. Yo le dije, no, para mí no es no. No hay tales de tratar de ir a ver si ese no puede convertirse en sí en algún momento. No, sencillamente no es no. Yo solo le dije, gracias por la oportunidad. Seguimos siendo hermanos en la iglesia y nos seguiremos apoyando como miembros. Con permiso. Y a seguir la vida como es normal. Unas 2 o 3 semanas después, entonces el Señor hizo la parte que le correspondía. Tuvimos una nueva oportunidad y entonces recuerdo esa vez que ella preguntó, ¿ya no ha llegado a mi casa? Yo no nos ha visitado ahora. Sencillo. Pues en realidad no tengo mucho que ir a hacer a su casa, ¿no? No hay mucho de qué hablar. No, pero es que creo que sí, deberíamos de hablar. Creo que sí deberíamos de considerar las cosas. Y entonces, en esta segunda oportunidad, la pregunta no fue si ella quería ser mi novia. No, la pregunta fue, ¿está usted dispuesta a prepararse para acompañarme en el templo y hacer ordenanzas sagradas para sellarnos en matrimonio? Entonces, creo que no fuimos novios. Nos comprometimos a casarnos desde el primer día. Tal vez la pregunta es, ¿y cómo estaré seguro si tomaré la mejor decisión de casarme con esa persona que estoy pensando? Yo estaba totalmente seguro, aún con su no. Doctrina y Convenios, sección 9. Versículos 7 y 8. Quien lo tenga a la mano, activa micrófono y vamos adelante. Yo lo leo. Por favor. He aquí, no has entendido, has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Pero he aquí, te digo que debes estudiarlo en tu mente. Entonces, has de preguntarme si está bien
y si así fuera, haré que tu pecho arda dentro de ti, por tanto, sentirás que está bien. Gracias. Muchas veces nosotros queremos dejarle el trabajo al Señor. Es decir, tengo 2, 3, 4 opciones y yo le pregunto, Padre Celestial, tengo estas 4 opciones. ¿Cuál sería lo mejor para ti? Y el Señor me respondería, he aquí, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Y el Señor me regresaría a casa y me diría, Elder Blackhurst, debes estudiarlo en tu mente. ¿Sí? En otras palabras, tome usted la responsabilidad de analizar las cualidades, las características, las debilidades de las personas en que usted está pensando o en las que usted está considerando. Y cuando usted haya considerado todos esos detalles, el Señor dice, usted elija. Y cuando lo haya estudiado y haya elegido, ahora venga conmigo. Debes estudiarlo en tu mente y has de preguntarme. Y vean la pregunta. La pregunta no debe ser, ¿quién es, Señor? No, la pregunta debe ser, si está bien. Esa es la única pregunta que tenemos que hacerle al Señor para involucrarlo totalmente. ¿Sí? La pregunta no es, ¿quién es, Señor? No, la pregunta es, ¿está bien lo que yo estoy decidiendo? Y entonces el Señor dice, y si así fuera, haré que tu pecho arda dentro de ti. Por tanto, sentirás que está bien. Pero si yo le llevo opciones al Señor, Señor, estoy pensando en Mario. Estoy pensando en Elenita, Señor. ¿Sí? No, no es en quién estoy pensando, no, en quién he estudiado las cualidades, las debilidades y qué disposición tengo yo para poder ayudar a esta persona a crecer en el evangelio, porque tal como dice el Elder Ballard, dice, el Evangelio de Jesucristo reconoce y fomenta nuestras diferencias, pero a la vez nos da oportunidades similares para nuestro desarrollo y progreso. Entonces, la seguridad radica en 2 aspectos. En que yo tome la responsabilidad de analizar todos los detalles y aspectos y luego involucrar al Señor solamente para hacer una pregunta simple. Y nunca, les garantizo y les testifico que nunca va a funcionar si la pregunta es, ¿quién es, Señor? No, no va a funcionar. Funciona si yo le llevo al Señor el paquete ya armado y le pregunto, ¿está bien, Señor? ¿Está bien contigo esto que estoy decidiendo? Y entonces Él dice, si está bien, haré que tu pecho arda dentro de ti. Y en el siguiente versículo el Señor dice, y si no está bien, olvidarás, o vendrán tumulto de pensamientos y cosas por el estilo. Entonces uno sabe, no, el Señor dice que no, pero es que me gusta. Tal vez el Señor se está confundiendo, tal vez el Señor no quiere que yo progrese. No, el Señor dijo que no, sencillo. Pero aún así, a veces nosotros queremos irnos en contra de esta respuesta y decimos, no, yo voy a esforzarme y voy a ver, y vamos a hacer que esto funcione. Pero el Señor nos dijo, no va a funcionar. Pero yo quiero ir de todas maneras. Entonces, la clave puntual es, la pregunta directa al Señor es solamente ir y preguntarle si está bien la decisión. Y si el Señor nos lo confirma, entonces sencillamente es una seguridad para poder tomar la decisión de dar ese paso importante.
¿Uno más? ¿Eso ayuda o genera más preguntas? Si tuviéramos una hora más antes de la última pregunta, quizás mi esposa podría compartirles qué pensaba y qué sentía esas 3 semanas antes de la siguiente pregunta. Pero mejor no. Había otra pregunta, ¿no? Sí, hermana González. Ok. Ok. La siguiente pregunta es, ¿cómo puedo ayudar a un amigo homosexual a sentirse cómodo dentro de la iglesia? Bueno. No sé si quiere decir algo antes. No, ahorita no. Está bien. Yo creo que no cambia mucho. No cambia mucho el concepto que el Elder Ballard dice, que debemos comprender que Dios contempla a todos sus hijos con infinita sabiduría y perfecta equidad. Y como consecuencia, reconoce e incluso fomenta nuestras diferencias, a la vez que nos da oportunidades similares para nuestro desarrollo y progreso. Entonces, número 1, tal vez la ayuda más importante que nosotros podemos ofrecer es ayudarle a entender que todos los hijos de Dios tienen las mismas oportunidades para poder progresar. En realidad, la homosexualidad o la particularidad de ser homosexual en sí como tal no es un pecado. El pecado radica en que si esta persona empieza a vivir como un homosexual o con otro homosexual. El pecado ahí radica. Pero si su condición solamente es ser diferente, entonces sencillamente yo lo puedo ayudar a sentirse cómodo en la medida que él entienda la posición que él tiene ante Dios. Y sencillamente, lo único que debe procurar cuidar es no arruinar su vida al llevar a la práctica esa tendencia que lo hace diferente o lo hace vulnerable ante la sociedad. Entonces la mejor ayuda es justamente esto, es que tanto él y nosotros entendamos que como hijos de Dios tenemos todos las mismas oportunidades para progresar y desarrollarnos en la medida que nos comprometamos a vivir de acuerdo a los convenios que hemos hecho con el Señor. ¿Eso está bien? Es muy simple. No tenemos que complicarnos la vida con esto. Bueno, yo no sé si al repasar sus preguntas, las preguntas que ustedes escribieron, pudieron encontrar alguna respuesta adicional o si hay alguien que tenga alguna pregunta adicional que siente que no ha sido respondida y que le gustaría que tomáramos los últimos minutos para hacerlo. ¿Quién era? Alvarado. Jason Alvarado tiene una pregunta. Adelante. Gracias, presidente. No sé si se me escucha. Por supuesto. Ok, presidente, en cuanto a lo que estaba hablando sobre las decisiones, sobre preguntarle a Dios, sobre las parejas, si en dado caso yo sintiera que realmente no es la persona correcta o si el Padre Celestial me hace sentir lo contrario, solo para confirmar, Él me ayudaría a ponerme las palabras para poder decirle a ella la verdad, ¿correcto? Por supuesto, por supuesto. Bueno, y obviamente, tal vez, solo estoy pensando un poco más adelante, es decir, sería un poco, tal vez un poco dificultoso en esas circunstancias, por ejemplo, si ya hemos hablado de planes, ya hemos hablado de metas y ya hemos hablado que queremos casarnos en el templo sin haber hecho la parte anterior.
¿verdad? Entonces, de pronto, cuando ya tenemos esa emoción de casarnos, de ir al templo y todo, de pronto, bueno, mejor confirmémoslo con el Señor, porque quién quita que no, ¿verdad? Entonces vamos y lo confirmamos y luego, el Señor dice otra cosa. ¿Y ahora cómo le digo? Entonces, el cuidado que tenemos que tener es de que mientras nosotros tenemos la oportunidad, tanto del cortejo como en el noviazgo, antes del matrimonio, todos esos elementos son puntos básicos que debemos de considerar para ir consultando al Señor paso a paso y no dejarle la decisión hasta el final. Es decir, nosotros podemos comunicarnos con el Señor constantemente. Podemos estar consultándole al Señor de tal manera que poco a poco vamos a ir reafirmando de que el Señor está consciente de que es prudente continuar en este proceso con tal o cual persona. Pero si en algún momento determinado sucediera algo como eso, sin duda alguna el Señor, como Él mismo lo dice, le hará olvidar tal cosa. Y entonces, tal vez un aspecto importante es que muchas veces como jóvenes, lejos de acercarnos a la inspiración, nos acercamos a la desesperación. Y muchas veces tomamos decisiones en desesperación y no por inspiración. Entonces, en este caso, obviamente, no importa lo que nos diga el Señor, lo único que queremos es ir adelante y pensamos que somos valientes y yo puedo, y tal vez a otros les fue mal y otros fracasaron, pero a mí no me va a pasar, yo voy adelante. Entonces, solamente tenemos que tener esos pequeños detalles y esos cuidados. Pero cuando haya una necesidad, le aseguro, Elder Alvarado, que no va a morir si se enoja con usted un par de días. Y seguramente tendrá las palabras adecuadas para expresar. Gracias, presidente. Muy bien, ¿hay otras preguntas que quieran hacer? Que callen para siempre a la de 1, a la de 2, a la de 3. Muy bien. Muchas gracias, presidente Poe, por la respuesta que han dado para estas preguntas que han tenido algunos exmisioneros en este grupo. Agradecemos también a la hermana Poe por también dar su opinión y su consejo sobre estos asuntos importantes que tenemos como jóvenes adultos solteros. Y también agradezco a todos los que pudieron participar en este día de hoy por medio de Zoom, aunque sé que tal vez hubieran algunas complicaciones por causa del internet o por cualquier caso, pero les agradecemos mucho también por su asistencia y también por su cooperación en este tiempo. Y entonces ahora vamos a terminar y le pasaré el tiempo al hermano Rafael Zurdo. Sí, igual expreso mi agradecimiento a todos por haber participado y bueno, a todos los que pusieron un granito de arena para hacer esta noche posible, ¿verdad? Esperamos que pueda haber más. Ahí sigan meditando en sus preguntas y tal vez organizamos otra para que pueda ser, pues todos puedan tener respuestas por medio del presidente Poe. Gracias, presidente y hermana Poe, por esta noche. La verdad, muy agradecidos por esta oportunidad con ustedes. Para terminar, tenemos un himno especial hecho por algunos misioneros y la última oración la tiene Brian Argueta en quechua. Y terminamos. A lo último, el hermano Jaime Galaviz va a tomar una foto para todos, así que enciendan su cámara los que están por ahí para que puedan salir en la foto. Y muchas gracias a todos. Savior stood beside me.
things I do, would I think of His commandments and try harder to be true? Would I follow His example? Would I live more righteously if I could see the Savior standing nigh, watching over me? Quitanas collegones, Matirici lucina nutrina ordinatina, Mata quanza echolegi, Natintia shikama, Quitarupra, Natinquidruan, Natinishtenha. Aunque no me pueda ver, mucho amor de Él recibo, ganado por serle fiel. Quiero ser esa persona que me gustaría ser si yo pudiera ver al Salvador. Cuidando de mí. Ya terminaba. Bueno, vamos a orar. Karaoke cual y con casa lisantecho ya, nakabantoshea que, y cosas que sentir, nakabe, o nakabantoshea que, na cual la sentimos isa katia, o nakabantoshea que, na chinimale y shnaboka chotsa, shkavala akwati, nakatsama chaku kakwa, na chaku sotesti, y presidente ko, o dishkun cabal, o nakatsama chaku, Nacho atenka chinuntak tashbeni kachakilal, ucho atenka reshkulankil kip chirulialek, o nakatsamachakunak chakosotes di neba politia, o nakatianis ashkawali katoname Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias, Gracias a presidente. ustedes. Gracias. Muchas gracias. Entonces tomo la foto. Gracias, presidente. Antes de que salgan todos. Bueno, va, entonces. 1, 2, 3. A ver, denme un segundo. Que como son dos pantallas, tengo que tomarlo en el otro también. Otra vez. 1, 2, 3. Listo, ya quedó. Excelente, qué bueno verles. La próxima vez seguramente será una reunión un poquitito más extensa porque queremos escuchar el informe de cada uno. Cómo avanzan y cómo progresan. Y al final las preocupaciones que tengan. Va a ser larga la reunión. Yo creo que sí. No, lo podemos dividir por grupos. Fase 1, los que alcancen en esa reunión, y fase 2, en una siguiente reunión. Podríamos escucharles y saber cómo están en sus vidas. Para los que hayan estado en Sajonté, Semuy o Searanch,
el hermano Calich, hermano Carlos, falleció el día de ayer y hoy fue su sepelio. Hermano Carlos era el primer miembro en Searanch que nos prestó su casa para poder tener la iglesia y tener las reuniones allá, y posteriormente nos ofreció su patio para construir la primera capilla provisional en Searanch. Así que él ha dado un paso al otro lado del velo y seguirá disfrutando de las bendiciones de la eternidad. Y no sé si algunos se enteraron o no, pero hace como un mes más o menos, los que hayan estado en Chulac, el hermano Rafael Maaz, el papá del presidente de la Estaca, también ya ha dado su paso al frente, ya está trabajando al otro lado del velo. Quienes hayan estado en el Petén, si conocieron a los Obando, hermana Marian Obando y a su papá, ellos fallecieron hace como 2 semanas, el mismo día, papá e hija de los Obando. Así que son algunos de los de los que se nos han adelantado, pero han venido a sustituir a la senda de los convenios nuevas personas. Así que seguimos bautizando cada semana en esta misión. Ha sido un gran placer verles a todos y a cada uno y tratar de saludarles. Lo hemos disfrutado mucho. Hemos podido sentir el espíritu, aun cuando es solamente por medio de la tecnología. Es una bendición poder tener esos lazos de amistad en cualquier parte del mundo. Y sepan que estamos aquí para apoyarnos, apoyarles, ayudarles y motivarles. Cuando lleguen esos momentos difíciles en su vida, por favor no duden en escribirnos, no duden en contactarnos. Estaremos listos para poder darles palabras de ánimo y motivarles para seguir adelante. Así que les amamos. Presidente. Diga. Es que ahí el hermano Galaviz le hizo una pregunta de si sabe algo de la palabra del templo. Ok. Yo escuché la pregunta, pero está en el chat. Oficialmente no tengo ahorita información, pero mi corazón me dice que va a ser muy pronto. El templo de San Pedro Sula habrá una transmisión de pronto en el grupo. En el grupo podemos mandar el enlace para que los que deseen participar de la palada inicial virtual del templo de San Pedro Sula, que será el próximo fin de semana. De San Pedro Sula. Entonces, probablemente en las próximas semanas puedan anunciar lo que suceda. Tal vez mi rango es muy amplio, pero yo estoy considerando que sería entre noviembre de este año y febrero del otro año la palada inicial. Pero no tenemos todavía una fecha específica, que es decir, oficialmente no ha sido anunciado. Tengo esa proyección según mis sentimientos, que podría ser no más allá de febrero del otro año. Y puede ser en cualquier momento de este tiempo. Así que atentos y estaremos listos para compartir. Gracias, presidente. Está bien. Que todo esté bien, entonces. Gusto de saludar. Saludos a sus familias. Gracias, presidente. Igualmente. Mucho. Presidente, gracias. Vamos a Le ama. Vamos a amamos. Muchas gracias, presidente. Quieren seguir platicando ustedes. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ya, ¿quién quería hablar? Hoy sí yo. Solo flechonas hay aquí, man. Hey, Nefi. Hey. Essential. Gracias, presidente. Creo que ya se fue, Saruki. ¿Dónde está Nefi? ¿Qué quieres? Wait, reset your character. Reset your character. Nefi está ahí a saber dónde. Click the first one, then we can just die. Hey, hey, Reset, hey. reset.
Click the Bueno, first ya one. me voy a quitar la Click the first one camisa in the menu, ya. and then you hit reset. Ah, no exponga sus garmentos frente a nosotros. Va a salir el Hey, hombre what de up? Dani. Ay, ay, ay. Hey, you got the video, bro? What video? Qué rico. The one that they played, the photo you sent to the group chat. Nah, bro, I don't got it. No tengo. Pregúntale a Zurdo. Zurdo, ¿Qué pasó? haceme un paro, man. Mándame el video, porfa. Dale, está bien, yo se los mando.